Saludos amigos oyentes. En este tercer episodio de Ramón Comenta tocaré el tema de la población. Fíjense, en 1798 el economista Thomas Malthus publicó su trabajo denominado Ensayo sobre el principio de la población, que él preveía un aumento en progresión geométrica de la población mundial en ese entonces, contra un aumento en progresión aritmética en la producción agrícola y de los alimentos. Dice que esto causaría la extinción de la especie humana para 1880, cuya población era de aproximadamente 1.500 millones de habitantes. Pero las calamidades anunciadas por Malthus no se cumplieron, debido a que la tecnología y los avances científicos comenzaron desde finales del siglo XIX, pues, principio del XX, todo el siglo XX, mejoraron la producción y conservación de los alimentos. Fíjate, por lo menos desde 1901, el ingeniero Dan Arbor produjo el primer tractor de propulsión a gasolina. Este vino a sustituir a los animales de tiro, los bueyes, los caballos, y multiplicó las áreas cultivables. En 1903, la industria de los alimentos comienza la radiación ionizante o la electromagnética para mejorar las cualidades de conservación de los productos envasados. Ya existían en esa época envase de los productos procesados. Fíjate, para 1910, los científicos Fritz Haber y Carl Bosch inventaron un proceso químico para producir amoníaco. Acuérdense que el amoníaco es la base, la esencia para la producción de fertilizantes. Y a raíz del uso de los fertilizantes y de los procesos químicos, pues para la mejora de la producción agrícola, el rendimiento por hectárea se multiplicó. Otro caso, en el 1913, disculpen, aparece el primer refrigerador doméstico, producido en Estados Unidos. En este caso, muchos hogares a nivel mundial, pues empezó la venta, tuvieron la oportunidad de conservar sus alimentos en sus hogares, ¿okay? Productos cárnicos, productos, sobre todo vegetales, que son perecederos. Pero inclusive, bueno, del mismo 1900, la industria cárnica empleó el uso de los grandes espacios refrigerados, los frigoríficos denominados, para su almacenaje y venta. Igualmente se empezó a utilizar el transporte refrigerado para trasladar alimentos procesados, alimentos cárnicos, alimentos vegetales, a grandes distancias. Inclusive, bueno, ya avanzando un poco más hacia 1960, el ingeniero George Pralus inventa lo que se denomina el envasado al vacío. ¿Okay? Envasado al vacío, recuérdense que permite conservar los alimentos procesados por mucho más tiempo, ya que reduce la proliferación de bacterias. Todos estos procesos han permitido un aumento de los alimentos principalmente en los países industrializados. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente, es decir, 2019, la población mundial es de 7.545 millones de habitantes y se proyecta para 2030 8.500 millones de habitantes. Desde los años 50 del siglo pasado, se ha querido controlar el aumento de la población mundial por miedo a una explosión demográfica que pudiera disminuir la prosperidad principalmente de las personas que habitan en los países desarrollados, Europa Occidental, Estados Unidos, Australia. El exceso de población es un problema grave y la consecuencia es el aumento de la pobreza y los conflictos humanos, principalmente en los continentes o países con sobrepoblación. El continente asiático, por lo menos, como ejemplo, es un continente que alberga el 60% de la población mundial. De países como China actualmente tienen 1.400 millones de habitantes y la India tiene 1.300 millones de habitantes.
Es decir, estos países luchan principalmente por alimentar a su población, ¿ok? Y presentan políticas de control poblacional que se han aplicado muchas veces sin éxito. Por ejemplo, China implementó en 1972 la política del hijo único para aliviar los problemas sociales y ambientales de ese país. En la India se presenta un programa de esterilización desde hace décadas. ¿Eh? En estos dos países existe una marcada cultura machista. Eso ha creado una disparidad entre hombres y mujeres. Por lo menos en algunas regiones de China, la proporción entre recién nacidos varones y hembras es de 135 a 100. Entonces, ese machismo ha llevado a la falta de millones de mujeres, ¿ok?, en China y en la India, lo que ha contribuido al tráfico ilegal y secuestro de mujeres. Esto promueve el negocio del mercado matrimonial, entre comillas, ¿no? Un negocio lucrativo, el secuestro de mujeres para que sean esposas, ¿ok?, de aquellos acaudalados que tienen para pagar lo que se denomina la dote, ¿no? Sobre todo en la cultura, en la India, existe muy arraigado el pago de la dote por parte de los padres de la novia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, faltan aproximadamente 177 millones de mujeres en el mundo. ¿Sí? Inclusive eh, hay una lista de 19 países, ¿sí?, entre ellos está China, la India, países más que todo de tendencia religión musulmana, donde se descartan a las hijas, ¿ok?, por abortos planificados. ¿Sí? Acuérdense que estos países hay una cultura arraigada de que el hijo, ¿ok?, es el que se encarga de sus padres cuando estos sean ancianos. Entonces por eso es que en muchas familias el número de hijas se ve reducido. El caso, viendo en internet, un caso de una mujer en la India que se casó con un alto funcionario, ¿ok?, y resulta que todos los embarazos fueron hembras. Y de los 8 embarazos que tuvo, 7 la obligaron a abortar. Es decir, la última la tuvo, bueno, porque se salvó, se enfermó y tuvo que irse del lado de su esposo. Y después cuando tuvo la hija, la familia del esposo la rechazó porque no daba hijos varones, ¿no? No daba varones, pues. Eh, entonces, esto es un estigma para la mujer hindú, ¿no? Y esto, el problema que es cultural, es una situación cultural de la India, ¿no? Se- Está muy arraigado, ¿ok? Durante los años 60, en África y en Asia, hubo una gran sequía y hambruna en los países subdesarrollados, ¿no? Principalmente en la India, ¿no?, reinaba la sequía y el hambre. Y a través de la ayuda principalmente de la ONU y los Estados Unidos, ¿ok?, en, en el otorgamiento de cereales, estos alimentos para la población estaban condicionados, ¿ok?, a su entrega por el control de la población por parte del gobierno de la India, ¿ok? Sobre todo en el año 66, estuve leyendo cuando el presidente Johnson dirigía a Estados Unidos, se reunió varias oportunidades con la para entonces presidenta de la India, Indira Gandhi, exigiéndole el control de la población en la India, que para ese momento, en los años 60, bueno, ya se acercaba a los 1.000 millones de habitantes, ¿ok? Bueno, esta política se aplicó
en todos los países a quienes se les daba ayuda, ¿ok? Sobre todo países africanos como Nigeria, que tienen una gran población, para tratar de controlar la población de esos países, ¿ok? Países que crecen a una tasa promedio, por lo menos en China, la India, una tasa promedio de 80 millones de nacimientos por año. Pero igualmente estuve leyendo que hay organizaciones privadas que también quieren el control de la población, ¿no? Existe inclusive una agenda de la élite mundial que se agrupa en lo que se conoce como el Club Bilderberg. ¿Okay? Este es un club, una asociación, pues, integrada por los grandes empresarios multinacionales, gobiernos capitalistas, inclusive, bueno, hay eh, reyes y reinas en este club, lo que estuve viendo, y cuyo fin es el control de la población, ¿okay? Porque ellos dicen que es lo que está sucediendo con los recursos del planeta. Bueno, que son escasos, ¿ok? Mientras más gente exista, más se consume. Y bueno, por eso la preocupación, pues, del control de la población. Fíjese que se dice que, como le dije anteriormente, en un principio, para el año 2030 se espera una población de 8.500 millones, es decir, 1.000 millones de habitantes en menos de 20 años. Una cifra considerable. Bueno, oyentes, ya a manera de resumen, ¿verdad? Es importante destacar pues, que desde la Segunda Guerra Mundial, al finalizar ya la Segunda Guerra Mundial, entramos en otra etapa, ¿verdad? Etapa de los baby boomers, eh, y donde en ese acontecimiento, según unos cálculos, murieron unos 60 millones de personas. ¿Okay? No ha habido otra situación de esa magnitud, ¿okay? Han habido guerras esporádicas, muy regionales, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ¿okay? Guerrillas y cosas de esas, pero la magnitud de la cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó un poco a ese equilibrio de la población. Pero ya tenemos 70 años de paz, eh, prácticamente, por lo que se conoce como Europa, Occidente, ¿no? Ha habido guerras en otros lados, pero bueno, no se toma en cuenta para efectos de control poblacional. ¿Okay? Eh, y bueno, a través del tiempo, pues también el desarrollo de la medicina, los avances tecnológicos, el incremento de los alimentos. Mire, estamos en una época donde eh, hay países en el mundo donde, bueno, hay situaciones críticas de alimentación, de comida, hay muertes por inanición, ya es otra cosa, es una situación de distribución, ¿no? Eso ha llevado a mejorar las expectativas de vida de la población mundial, más o menos un promedio de 70 años, ¿no? Se estima que los hombres vivan 70 años, las mujeres 65, ¿no? Según lo que se estima. Pero también existen políticas destinadas, ¿okay? A cumplir con los objetivos, lo que se denomina la ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de organizaciones como la ONU, ¿verdad? Que buscan acabar con la pobreza y el hambre, ¿okay? A nivel mundial. Bueno, eso es utópico, ¿no? Eso es muy difícil. Además de lograr la plena igualdad para 2030. Es decir, que deberíamos todos para esa época ser todos iguales, pues no debería haber hambre, pero bueno, la realidad es otra, ¿ok? Siempre va a existir la necesidad, ¿ok? El hombre, mientras tengamos el criterio de el negocio, el beneficio, ¿okay?
habrán situaciones, primero, de distribución no acorde a las necesidades de cada población. Vemos que en los países industrializados, ¿ok? Literalmente se bota la comida, que esté en buen estado, inclusive por efectos de mercado, ¿ok? Para que los precios no varíen, entonces preferible montar la leche, no sé, los alimentos, que dejarlo para que no afecten los precios, ¿ok? Mientras que en otras regiones del mundo, bueno, la gente no tiene que comer. Situaciones de contaminación, ¿ok? Situaciones del cambio climático. Miren, este cambio climático ha traído problemas de eh, incremento del nivel del mar, ¿ok? Se secan muchas lagunas y lagos. Los grandes bancos de peces están disminuyendo por la pesca descontrolada, tala de bosques, ¿ok? Los grandes aglomeramientos de grupos en las grandes ciudades, ¿ok? Ciudades como Nueva York, México, Shanghái, Nueva Delhi, ¿no? Ciudades que pasan de 10 millones, 20 millones de habitantes. Y bueno, esa es la situación, ¿ok? Sobre el tema de la población, ¿ok? Bueno, lo importante, claro, eso escapa de nosotros como miembros ordinarios de la sociedad, ¿ok? Lo importante es que tener descendencia es una decisión personal, sí, en este caso del matrimonio, vamos a ponerlo así, pero por lógica, ¿ok? Se deben tener los hijos que se puedan educar, ¿no? Alimentarlos bien, eh, darle una educación que les permita ser competitivos en un futuro, porque imagínense que ahora en el 2019 dicen que están disminuyendo las fuentes de empleo. A lo menos leí por ahí que en España hay una gran crisis porque va a llegar un momento en que no va a haber para pagar las pensiones, ¿no? Ya hay más pensionados que gente trabajando en capacidad de producción, ¿no? Entonces eso afecta a las pensiones. Y bueno, eso se aplica en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, entonces lo importante de esto, claro, esto ya tiene que ser los gobiernos y principalmente los gobiernos de las grandes potencias, ¿ok? Como China, Estados Unidos, Rusia, donde principalmente China, pues por su gran población y la India, que para el 2025 más o menos, los científicos calculan que ya la India va a rebasar a la China en número de habitantes, ¿no? Pero bueno, este control poblacional, eh, me gustó el tema porque, bueno, se ve interesante, ¿no? Cómo va a afectar a la humanidad, porque cuestiones que por lo más seguro nosotros no vamos a ver, ¿no? Para el año 2100 dicen que ya la guerra no será por el petróleo como están pregonando hoy en día, ¿ok? Las invasiones y todo esto, sino por los recursos naturales, ¿no? Bien, alimentos, sobre todo el agua potable, ¿no? En caso, al menos en África, el gobierno chino y otros gobiernos están comprando grandes extensiones de terreno para poder cultivar ahí, bueno, y haciendo sus negocios, pues. Son temas de más profundidad, ¿ok? Bueno, queridos oyentes, esperando que les haya gustado este episodio, como siempre, esperando su feedback y sus críticas constructivas, ¿ok? Espero que haya sido de agrado el tema, un tema muy interesante, polémico, que siempre está en boga. Y bueno, será hasta el próximo episodio. Muchas gracias.